Vamos, ¿no quiere celebrar misa? Yo tengo que poner atrás. ¿No quiere de iglesia? No sé, hay que ir. Ideología de género. Bueno, ¿qué? Todos. Todos y todas. Vuelven a decir todo esto. Bueno, antes que me sigan preguntando, vamos a poner ideología de género. ¿Qué está haciendo acordando ese pobre? Bueno, vamos, empezamos. ¿Quién falta? A ver. Vos. Había gente acostada. Vaya, acá todos son libres. ¿Qué quieren? Bueno, vamos a poner primero traje de cura. Ahí está, bueno. Chao, ya me convertí en cura. Bueno, ahí donde estamos. Mientras terminan de llegar, saludamos a la gente de Chile que está viendo. Carlos Rojas. Bueno, él Saludo a la gente de Chile, de Santiago. Santiago. De Santiago de Chile. Él se está recuperando, se acuerdan de los problemas que hubo en Chile. Bueno, él lo agradecieron, tuvo coma, se ha recuperado gracias a Dios. Hola. ¿A qué viene el fiel escudero? Vos me soplás cuando no me olvide de algo. Bueno, ahora vamos a hacer una oración, así el Señor nos guía, para que ilumine nuestra mente, nuestro espíritu, para que podamos aprender lo que va a ser la última parte de la ideología de género. Ya hablamos de dónde viene, qué es lo que propone, o lo que trata de imponer, mejor dicho, y ahora vamos a ver quién está detrás de la ideología de género. Bueno, ahí donde está sentadito, vamos a hacernos el señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima, te rogamos que intercedas ante el Señor, para que haga descender sobre nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, para poder amar de verdad la obra de Dios y para poder aprender en nuestro conocimiento las armas necesarias para defender la verdad y predicar la salvación de los hombres. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿se acuerdan que hablamos más o menos? Vamos a recapitular un poco porque hay hermanos que han llegado hoy. No vamos a hablar todo de nuevo. ¿Quieren que hablemos todo de nuevo? No. Es mucho. Y aparte yo me tengo que ir a celebrar misa a Córdoba. Y bueno, la misa es a las 8. Bueno, vamos a hacer así unos pequeños recuerdos o ítems. ¿Para qué? Para que nos acordemos más o menos cómo veníamos recapitulando. ¿Qué dijimos? Que la ideología de género utilizaba el método de qué orientación política, del marxismo. Que del marxismo, ¿qué toma? El método. ¿Cuál era el método? El de manipular las pasiones humanas. Ese método lo toma del marxismo, por eso algunos le dan el nombre de neomarxismo, pero no es un marxismo. Digamos, a pesar de que toma el método, a pesar de que toma el modo de manipularnos, no es un comunismo lo que propone la ideología de género. Toma la manera de trabajar al ser humano manipulando su amor y su odio. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque la ideología de género va a utilizar también a los partidos de izquierda para sostenerse, pero no vamos a encontrar solamente en el partido de izquierda la imposición de la ideología de género. Por ejemplo, tuvimos nosotros un presidente que ya se fue. ¿Cómo se llamaba? Mauricio Macri. ¿Él era de un partido de izquierda? No. En su campaña presidencial él prometió que iba a
tratar de llevar políticas pro vida. Esa fue la promesa electoral. ¿Después cumplió? No. No. ¿Qué hizo? Muy sutilmente permitió que en el Congreso de la Nación Argentina se debatiera una ley sobre el aborto. Por ejemplo, dentro también de su gobierno hubo distintas leyes orientadas a defender esta ideología. Entonces, digamos, no solamente proviene de partidos de izquierda. Hoy nuestro nuevo presidente, ¿cómo se llama? Alberto Fernández. Viene de una extracción política del peronismo. No es un partido de izquierda. Sin embargo, uno de los primeros anuncios que dio fue que iba a enviar al Congreso nuevamente un proyecto de ley de aborto. ¿Ah? Como el sondeo de la opinión pública sabe muy bien que la gran mayoría de los argentinos no queremos una ley de aborto, promulgó, o permitió, mejor dicho, que se diera digamos, que se le diera rienda suelta a esta propuesta abortista, entiendo un protocolo de aborto que en el fondo esconde, ya lo que vamos a hablar mañana respecto del aborto, esconde la legalización del aborto. Pero bueno, al margen de todo eso no vamos a avanzar con eso, pero sí vamos a tener en claro que la ideología de género no solamente abarca partidos que son los que más visibles son, aunque valga la redundancia, que son los que más vemos en las calles, protestando, haciendo marchas. Pareciera como que la ideología de género se centra en los partidos de izquierda, pero como es un gran camuflaje, la misma ideología de género esconde detrás intereses demasiado oscuros, demasiado mezquinos y realmente que dan miedo. De eso vamos a hablar hoy. Entonces tenemos que utilizar el método es la manipulación. ¿Estamos? Hablábamos que la manipulación viene de muchos siglos, cómo el hombre mismo descubrió cómo manipularnos y cómo dirigir a los pueblos para obtener lo que algunos pocos o muchos quieren, que se llama poder. La manipulación nos lleva al poder. Y el humano puede hacer lo que quiere. Bueno, entonces tenemos un origen, tenemos un destino que es el poder. Esos tres elementos van a combinarse para que podamos descubrir, no es algo que diga yo, ya cuando terminemos le voy a pasar las fuentes para que ustedes vean, es algo que está bajo estudio, pero al menos vamos a tener dos teorías principales sobre quiénes están detrás de la ideología de género. Para que ustedes se den una idea de qué es lo que hablamos, el mundo tiene una población aproximada hoy de 7.500 millones de personas que habitan toda la redondez de la Tierra. Más de 7.000 millones de habitantes tiene la Tierra y se estipula que para el 2030 esa cifra se incrementaría en un 30%. Y así sucesivamente, el mundo tiene recursos limitados, el mundo tiene capacidad de producir alimentos, capacidad de tierra, capacidad de satisfacer necesidades humanas con un tope. También genera grandes riquezas, que también le permite a muchos dar rienda suelta a su avaricia, a su ambición de riquezas materiales, y ya no solo el poder, sino también las cuestiones monetarias, las cuestiones de las riquezas naturales, generan un incentivo. El mundo tiene recursos limitados que muchas veces les damos el nombre de recursos no renovables. Bueno, en ese contexto se planta la ideología de género. Algo que viene a renovar intenciones que ya fueron llevadas adelante en otros tiempos. Entonces, una de estas teorías a la que yo me parece que cierra un poco más, porque la otra teoría es como que reorientó su propuesta para este lado, dijo, che, me parece que esta primera propuesta es la que tiene la razón, esta primera teoría, habla de un control mundial de población. Habla de un control mundial de población y de la eliminación de las identidades nacionales. Así, uy, pero eso, qué aburrido que es hablar de eso. Miren, yo no sé si es aburrido o no, pero en el fondo esconde un propósito de que haya una eliminación de las naciones. Que de pronto se enarbole una bandera que no es la nacional y otra no es casualidad. Que de pronto se busque un idioma nuevo no es casualidad. Que de pronto se busque eliminar a los niños que vienen a fortalecer la población de los pueblos no es casualidad. Que
que de pronto se relativice la capacidad de la democracia de gobernar, de dar, digamos, lugar a la autodeterminación de los pueblos, no es casualidad. Todo pueblo es soberano, eso nos enseñaron en la escuela, ¿o no? ¿Qué es la soberanía? La soberanía, la capacidad de cada pueblo de elegir sus propios gobernantes. Y a través de los propios gobernantes tener nuestras propias políticas de educación, de salud, de miles de maneras de decidir cómo queremos ser. Por ejemplo, nosotros, a diferencia de la India, no adoramos la vaca y la mandamos a la parrilla. ¿Esa es nuestra identidad o no? Sale un gaucho a orilla de la parrilla y de la parrilla misma un pedacito de carne y se me cebó la boca. ¿Ah? Y de pronto en esta nación del otro lado del mundo dice, no, no, es un animal al que nosotros adoramos. Digamos, cada país va eligiendo su modo de ser, su identidad. Pero eso no sirve para quien quiera gobernar el mundo. Siempre ha habido quienes han tenido la aspiración de gobernar el mundo. Es muy difícil hacerlo por la fuerza. Ya lo han intentado muchos. Por ejemplo, ¿se acuerdan quiénes? Hitler, el Imperio Romano, los griegos. ¿Ah? Siempre llegó a un límite del recurso humano para gobernar. Siempre hubo tierras más frías, como en el caso, por ejemplo, del avance alemán, cuando quisieron invadir Rusia, la nieve lo frenó. Siempre hubo recursos limitados, como fue en el caso de Alejandro Magno, cuando llegó a la tierra de Oriente y se encontró disminuido en número por las grandes poblaciones y los grandes ejércitos de Oriente. En el caso de los romanos se expandieron tanto que hubo un momento que su fuerza no le dieron y los que estaban al norte, que eran los pueblos bárbaros o germanos, los aplastaron desde el norte, porque no podés, con el recurso humano siempre es limitado. Pero el intelecto no se agota nunca. La guerra intelectual no se agota nunca. Yo puedo llegar con el intelecto a donde ni siquiera el arma me permita llegar. Entonces uso herramientas ideológicas para avanzar y conquistar el mundo. Detrás de todo esto hay un personaje que seguramente algunos de ustedes han escuchado nombrar, que se llama George Soros. Se llama George, vamos a ponerlo acá el nombre. George se escribe. George Soros. Este hombre es un judío de origen húngaro. Él nació en el país de Hungría. Este hombre es multimillonario. Él creó una sociedad que se llama en castellano sociedad abierta. Una especie de fundación. En inglés se llama así, Open Society. ¿De qué se encarga esta sociedad? De difundir las nuevas ideas, las ideas modernas, con respecto a el plan familiar, el plan de procreación. Se encarga de difundir el modo de educación de los niños. ¿Le está sonando algo de ideología de género? No. Este hombre, ¿qué dijimos? ¿A dónde apunta la ideología de género? Dijimos ayer, sistema de leyes, educación o lenguaje y medios de comunicación. Entonces estamos hablando de educación. Cuando hablamos de gobierno estamos hablando del plan de programar qué cantidad de hijos queremos tener. Entonces esta sociedad se encarga de difundir por el mundo sus ideas, las ideas de Soros, que Soros no está solo. Soros está acompañado en su ideología por la dinastía Rockefeller. Este Rockefeller, a mitad del siglo XX, llegó a ser el hombre más rico del mundo. Llegó a tener el monopolio de la producción petrolera de Estados Unidos. Y hoy su familia es la dueña monopólica de la producción de petróleo en todo lo que es Sudamérica y en gran parte de Europa y de Asia. Manejan el petróleo, millones y millones de dólares. ¿Quién más lo acompaña? La masonería. Soros solamente, cuando masonería, quienes no saben qué es la masonería, es una sociedad
podríamos decir en cierta forma secreta, porque no se conoce quiénes son todos los miembros, que agrupan a los grandes intelectuales que se han destacado en la sociedad desde hace casi ya 3 siglos. Esta sociedad apareció en el siglo XVIII. No es poca casualidad que aparezca contemporánea de la Revolución Francesa. Que hablamos nosotros, que ahí se origina la teoría de cómo, de la manipulación de las pasiones humanas. Ahí surge, ¿saben por ejemplo quién era masón? San Martín. San Martín era masón y lo confesó públicamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que busca la masonería? El establecimiento de la verdad, pero una verdad alejada de Dios. ¿Y puede haber una verdad alejada de Dios? No, porque el tema de la verdad, ya lo dijimos ayer, es muy relativo de acuerdo a cada uno. Por ejemplo, para mí yo soy lindo, ¿para vos? Ah. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que la verdad no es algo que objetivamente puede definirse. No va a ser la misma verdad para mí que para vos nunca. Siempre la verdad va a depender de mis intereses, va a depender de mi egoísmo y sobre todas las cosas, y el peor de los aspectos que influyen en la verdad es el pecado. Entonces para mí verdad es el amor que me lleva a estar casado con 5 mujeres a la vez, porque para mí eso es la verdad de mi felicidad, y para vos no, y para el otro van a ser 2, para el otro va a ser una sola, y para el otro va a ser uno solo, y para el otro van a ser 2 personas del mismo sexo. La verdad siempre es relativa. El único que define la verdad, el que a sí mismo se llama la verdad, es Jesucristo. Entonces este movimiento, que está lleno de gente muy capaz intelectualmente, muy capaz económicamente, muy capaz porque los dones que le dio Dios son extraordinarios, esta gente se va a agrupar en esta sociedad que por desgracia forma parte de la Iglesia Católica. Que por desgracia forma parte de la Iglesia Católica. Tenemos sacerdotes, obispos, cardenales en la Iglesia Católica, sobre todo de Roma, que también están mezclados en la masonería. Pero ¿cuál es el tema de estos 3 personajes que hablamos ahora? Que estos 3, sostiene esta teoría, están detrás de la implantación de la ideología de género. ¿Por qué? Porque esta ideología, junto con otras herramientas ideológicas y económicas, generan el control del mundo. Nosotros tenemos un ejemplo claro de eso. Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos profundas crisis económicas, de pronto aparecen los salvadores del Fondo Monetario Internacional y dicen: no se preocupe, presidente Macri, nosotros vamos a auxiliarlos y les vamos a enviar tanta cantidad de miles de millones de dólares. ¿Cuál es el precio? Que usted lo que prometió en campaña no lo cumple. Que usted permita que se instaure en el Congreso de la Nación Argentina la discusión de la ley de aborto. ¿Saben cuánto genera la ley de aborto? ¿Saben cuánto dinero genera la ley de aborto? Porque no es mentira, eso lo vamos a hablar mañana, no es gratuito. Al aborto alguien lo tiene que pagar. Y se habla que en el mundo, en estos últimos años, se han producido una cantidad aproximada de 60 millones de abortos en un solo año. ¿Saben cuántas personas murieron en la Primera Guerra Mundial? 31 millones. ¿Saben cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial? Apenas 61 millones. Las personas que murieron en el genocidio turco, la otra vez hablaba, no pasan de los 2 millones, algo un poquito menos, un poquito más. El genocidio judío, con el que todavía hoy la nación judía llora, esa gran injusticia que fue la terrorífica obra de Adolf Hitler. ¿Saben cuántos judíos comprobados hay que murieron? 6 millones. Acá estamos hablando de 60 millones de niños exterminados en el vientre de su madre en 2018, 2017, 2016, que es el primer estudio que se hizo sobre el mundo. Hoy sale la Organización Mundial de la Salud muy preocupada porque cerca de 30 millones de esos abortos no son revisados bajo la supervisión médica. Esa es la preocupación, no la cantidad, sino que la mamá tenga la atención médica, para atender que no muera en el asesinato de su propio hijo. Una gran hipocresía, pero hay detrás de la ideología de género. ¿Y cómo trabaja? A través de la presión política, a través de la presión económica de los países, y va generando cambios de lo que a nosotros muchas veces nos parece que defiende a las minorías homosexuales, a las minorías de aquellos que están orientados a la tendencia de tener
algún tipo de relación con una persona de su mismo sexo, o la libertad de la mujer de disponer de su propio cuerpo. No es así. Ellos han empleado otros métodos. Estos organismos supranacionales han intentado otros métodos, como han sido, por ejemplo, la guerra. Pero la guerra no es demasiado visible. Por ejemplo, sale un Saddam Hussein en Medio Oriente diciendo: no, este petróleo de mi tierra es mío, un dictador también atroz, cobarde y cruel, y de pronto se inventa la excusa de las armas químicas y se invade el país de Irak. ¿Ah? Y se toma el poder sobre el petróleo, pero ¿qué pasa? Eso genera víctimas demasiado visibles, y no solamente es de la vereda del frente, genera propias víctimas. Los países están, ustedes a lo mejor son, a lo mejor casi todos son chicos, pero la guerra de las Malvinas a nosotros nos generó cerca de 1000 víctimas, ¿ah? Solamente allí casi la mitad en las islas, pero más de la mitad fueron después a través del suicidio aquí en la Argentina, por los traumas que generó la guerra. La guerra produce demasiado dolor visible, pero el aborto no. La ideología de género no, porque la ideología de género, ¿a dónde va a apuntar? Dijimos ayer, a la familia, bueno, voy a escribir todo porque eran muchos, a la familia. Entonces, ¿qué va? ¿Cómo? A la educación y a tomar los medios de comunicación. Hoy ustedes a esto no lo van a ver en los medios de comunicación masivos. ¿Por qué? Porque están todos comprados. Porque están todos comprados. Por ejemplo, mire cómo dan vuelta la cosa. Ayer decíamos el tema de legislar lo que ya está legislado. Yo ayer veía, porque uno de los medios que está comprado, que tiene un grandísimo prestigio, es la BBC de Londres, una cadena internacional de noticias, una de las más antiguas y prestigiosas del mundo. Yo les decía ayer, es una mentira que estén muriendo más mujeres que hombres. Es una mentira. Y veía las estadísticas mundiales que cada 10 personas que son asesinadas, 8,7 son hombres. Y apenas el 1,3 no llegan ni al 2%, ni al 1,5% llegan. Pero te venden a vos que se asesinan mujeres a cada rato. Mira, si fuera así, seríamos más varones acá. Tendríamos más comida para nosotros. ¿Ah? Habría agua en las duchas. ¿Y quién te cocina? Si está cocinando Carlos. No, con la ayuda ahí con la ayuda también de otras hermanas. Pero bueno, a ver, eso es broma para que se despierten, porque hay algunos que están, miren cómo está ella, está roncando. El que ronca tiene una prenda. El que ronca vuelve a comer otro plato de arroz. ¿Ah? ¿Qué quiere usted de prenda? Bueno, por eso este tema es medio denso y tenía que ser a la mañana, pero bueno, lo cambiamos por una cuestión de dinámica y todo eso. Sí. Te hacemos la prenda a vos. Bueno. A ver, chicos. Para que queden claro, no hay detrás la defensa de minorías. No hay detrás de eso. Eso es la excusa. Mientras nosotros nos entretenemos con pañuelitos verdes que destrozan nuestras iglesias, ellos son la punta de lanza para estos intereses macroeconómicos y macropolíticos. ¿Ah? Para que ustedes se den una idea, ya entre el 30 y el 35% de los eurodiputados actúan bajo las órdenes de estos tres personajes. El 30%, y no son partidos de izquierda. A mí me llamó mucho la atención que uno de nuestros legisladores, que es cordobés, Mario Negri, que se lavaba la boca diciendo que era pro vida, de pronto un día para el otro cambio. ¿Saben por qué? Por el dinero que pone esta gente. Por las campañas políticas que sostiene esta gente. Porque ellos llevan al poder a quien quieren. Con ellos, ustedes se creen que esos 5.000 pesos jubilados que recibieron es un beneficio. Le dan 5 y lo roban 100. Y todos estamos contentos, sí, todos vamos a los bancos, sí, porque estamos muertos de hambre. Vamos todos a los bancos a buscar los 5.000 pesos para poder tener una cena digna de fin de año. O comprarnos alguna ropa, o salir a algún lado una noche, 2 noches, porque para más que eso no alcanza. Muchas de estas chicas de los movimientos feministas van contentas creyendo que van a poder abortar gratis. Pero les pagan un aborto que vale 100.000 pesos y le roban 500.000 pesos. Y así se enriquecen esta gente aún más y más y más, y logran tener bajo su poder a las naciones. Y ya tenemos una nación argentina que no puede decidir qué legisla y qué no legisla. Que ni siquiera puede decidir qué es lo que puede dar en las escuelas. Ni siquiera pueden decidir
si tienen que exigirle a los alumnos o no. A mí me ha tocado como docente que directivos vengan y te digan, no, no exijas. No exijas, más vale, si exijo de los 35 chicos, 30 se van a rendir. Porque ya se instauró la cultura de la vagancia y de la ignorancia. ¿Por qué? Porque el Estado te da. Te has acostumbrado a que el Estado nos dé. Y cuando dependemos de lo que el Estado nos da, cuando ese Estado entra en crisis, entramos todos en una desesperación y le decimos al gobernante que sea, vaya, pida plata porque me tiene que seguir manteniendo y cumpla las condiciones que le exijan. El problema es que nos han llevado a eso. Y nosotros hemos sido cómplices de nuestra pasividad, de nuestra ignorancia, y porque también los mecanismos que esta gente ha elaborado son demasiado sofisticados. Son demasiados. A ver, detrás de la educación sexual integral está esta intención, la instauración en el colegio público y privado de este adoctrinamiento sobre ideología de género. A ver, cuando a vos te llevan a una sociedad en la cual destruyeron tu familia, donde no hay procreación, donde no hay valores, te llevan para donde quieren. Entonces para vos valor no va a ser dejar de enarbolar tu bandera argentina. ¿A quién le preocupa, vamos a ser realistas? ¿A quién le preocupa llevar en la ropa un 25 de mayo una escarapela? Nadie. ¿A quién le preocupa cantar un himno? Lo cantan con vergüenza en los actos. Apenas mueven los labios para que alguien no te diga, che, pero el que no salta es inglés y ese sí te prendes. En el circo del fútbol, que es gratis pero no es gratis. En el circo del subsidio, que es gratis pero no es gratis. En la educación pública gratuita y laica, pero no es laica, ni es pública, ni es gratuita. Está teledirigida desde afuera. Y estamos criando nuestra juventud en una ignorancia y una incapacidad de reacción que fomenta el dominio extranjero. Y ya no está detrás solamente Estados Unidos, ni Inglaterra, está detrás de esta gente con un gobierno supranacional. Y va a decir usted, ¿y a mí qué me importa eso? A mí, digamos, a ver, ¿en qué me influye eso? El problema es que tal vez muchos, como los de mi generación, tuvimos la bendición y la capacidad de formarnos en una universidad. Y que recibimos una educación que nos permite pensar y reaccionar ante esto. Grandes partes de los conocimientos que a mí me permitió tener el Estado argentino, en una educación pública, aunque tuve que trabajar, porque a mí nunca me pagaron un subsidio por estudiar, me llevó a tener valores de lo que cuestan las cosas y también tener la capacidad suficiente para entender cómo se manejan los pueblos y cómo son los mecanismos de dominación. Para entender que lo de Marx en la obra del Capital no es más que una novela romántica, que en la realidad nunca se va a poder aplicar. Entonces a uno le da sentido crítico, pero cuando estás como profesor de historia, por ejemplo, como me ha tocado estar frente a un aula, y pedirle a un alumno que me diga que descubrió América y que me diga Napoleón. Va a decir, ¿pero qué pasa? Es más, ponele que no estudiar. Ponele que no estudiar. No es ese el problema en el fondo. Pero cuando yo le digo, a ver, escríbanme en una hoja cómo se sienten hoy. No saben escribir, no saben dialogar, no saben argumentar, porque hasta el sistema digital les habilita que ustedes pongan una letra y el teléfono les sugiere lo que tienen que escribir. Nos están atontando, nos están entorpeciendo para llevarnos a las narices a donde querramos. Nosotros tenemos la bendición de tener una fe católica que nos hace abrir los ojos espirituales, pero esos ojos espirituales van a seguir atrofiados si están vendados los ojos intelectuales. Si yo le digo a ustedes vieron ayer porque leyeron chicos pequeños, y más o menos la gran mayoría de nosotros estamos acostumbrados a leer la Biblia, a leer textos, inmediatamente nos sale de corrido una frase. A mí me ha tocado ver chicos de sexto año que no pueden terminar de leer un párrafo, sin trabarse cuando a vos en segundo grado te hacían quedar de grado si no podías leer de corrido un párrafo. Aquí hay docentes que me digan si no es así, cuando ustedes pueden poner no satisfactorio, pueden hacer quedar a un chico de grado, pueden mandar a rendir a alguien y si no saben no aprobarlo hasta que sepa. No, no y no. El adoctrinamiento, mis hermanos, no es solamente desde la ideología de género. Pero la ideología de género, va a decir uno de estos filósofos, por ejemplo, Agustín Laje, que es politólogo, va a sostener y va a decir la ideología de género, dentro de todas estas armas que hay dando vuelta,
es la más perversa. ¿Por qué? Porque ya directamente atenta contra la vida humana. Ya directamente no es solamente la educación, atenta contra la gestación de la vida y la fuente de la vida, que es la unión entre un hombre y una mujer. Que promueva la unión homosexual, inevitablemente va a ser estéril. Porque si cada vez hay menos parejas heterosexuales, ¿de dónde van a salir los niños? De los bancos de esperma, de los bancos de óvulos, de las empresas multinacionales que se encargan de fertilización asistida, donde vos podés elegir el niño, el color de ojos, la altura, vos podés elegir todo, es un producto químico, tu hijo, ¿eso querés? Ya se está empezando a ver algunas secuelas fisiológicas, algunas secuelas neurológicas, algunas secuelas biológicas en estos niños construidos al antojo de los padres, o entre comillas padres, que los han comprado. Entonces nosotros, teniendo en cuenta, teniendo en claro este análisis muy ligero, vamos a pasar a la segunda parte que podemos hacer. Pero a ver, tenemos que ver esto. Este hombre donó a su propia sociedad, porque digamos, esto se construye en el estado solo y se ponen flores solos, 18.000 millones de dólares en el año 2017. Fue una donación de 18.000 millones de dólares. ¿Tienen idea de la cantidad de dinero que es eso? Aparte del patrimonio que ya tienen, ¿no? ¿Saben cuántas? Hay una empresa que es la empresa pro-abortista que se llama Planet Parenthood. Que significa planificación familiar. ¿Saben esas empresas? ¿Les gusta ir a McDonald's a ustedes? A mí me encanta. Como el lema, me encanta. ¿Saben cuánto? Sí, a mí me encantan con el globito, con las nombres se metían en la carne molida. ¿Saben cuántas sucursales tiene McDonald's en todo el mundo? Apenas pasan las 33.000 sucursales en todo el mundo. ¿Y vos dónde andás ves un McDonald's? ¿Sabés cuántas clínicas asociadas tiene Planet Parenthood? 66.000. Hay más clínicas abortistas en el mundo que McDonald's. Porque generan una cantidad de dinero impresionante. Es un negocio, es el negocio del momento. Genera, a ver, el aborto te lo hacen en no más de una hora. ¿Cuánto tardan en hacerte una hamburguesa? ¿Sabes cuánto hay que esperar? ¿15, 20 minutos? En el tiempo que hacen 2 hamburguesas, hacen un aborto. Para que vos te des cuenta, digamos, de cuánto es el dinero que hay detrás de todo esto. Rockefeller, el padre de la dinastía Rockefeller, él escribió unas memorias. Y ya en esas memorias, que tiene cerca de 1000 páginas, los iba numerando, ¿no?, en las memorias. En una de esas memorias él dice que su gran proyecto era dominar el mundo. Que su gran proyecto era comprar el poder para dominar el mundo. La masonería desde siempre. Yo no quiero creer como argentino que la gesta loable de San Martín de la independencia de Sudamérica haya sido con otra intención más que dar la independencia a los pueblos. Eso quiero creer yo como argentino. Pero créanme que detrás de eso había un movimiento intelectual. Por algo se gestó la generación de los 80 aquí en la Argentina, con Alberdi, que veía a Inglaterra como el modelo a seguir, ¿no? Y como tantos de nosotros que seguimos viendo en los yanquis, en los ingleses, en los europeos, lo que quisiéramos ser. Entonces, digamos, estos son más o menos los que están detrás. ¿Quieren ustedes darse cuenta de esto? Vean, busquen en internet, pero fíjense en los distintos diarios del mundo. Por ejemplo, en España, fíjense en el diario El Mundo, valga la redundancia. No se vayan a fijar en la BBC, porque yo les decía hoy, vi una pantomima, porque les decía hoy que de cada 10 personas que son asesinadas, 8,7, dice la estadística, son hombres. ¿Qué decía esta estadística? Decía, los hombres son los que más cometen homicidios que las mujeres. Pero no decían que los que más mueren son hombres. No difunden esas cifras. Pero ustedes vayan a las cifras de la ONU y vean la cantidad de hombres que mueren y se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Entonces, digamos, hay una gran manipulación de la información para que te creas y te comas el sapo. ¿Ah? Y vos creas que lo que está haciendo esta gente con la ideología de género en realidad no está tan mal. En realidad no está tan mal que la familia haya cambiado el significado de lo que era antes a lo que hoy quieren instaurar. En realidad no está mal que disponga el cuerpo de su propio cuerpo una mujer. Detrás de todo eso está un gobierno mundial. Cambio de lenguaje, no vamos a hablar más del idioma que nosotros tenemos,
Cambio de bandera, ya tienen su propia bandera. Cambio de cultura. Eso es lo que se llama la deconstrucción. Tenés que deconstruir lo que sos y construir una nueva nación supranacional. Bueno, con todo esto ya vamos a ampliar un poquito más cuando veamos el aborto, con algo más entretenido, porque vamos a hablar por qué es malo el aborto. Vamos a ver qué podemos hacer. Esta gente es muy fuerte, porque tiene la billetera en la mano. ¿Y billetera mata galán o no? ¿Ah? Ahí que las chicas respondan, ¿billetera mata galán o no? ¿Qué importa? ¿Que sea lindo o que tenga un auto nuevo? Y bueno, si alguien tiene el auto nuevo, mejor, ¿no? Hace caro para caminar. Ah, si tuviéramos plata, tendríamos acá el lugar cerrado con aire acondicionado. Bueno, chicos y grandes, la ideología de género y este plan multinacional tiene elaborado un misil que tiene tres diferentes objetivos. Uno es la familia, como ya dijimos, otra es la identidad nacional y la tercera es el cristianismo. Familia, identidad nacional y cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo es el único que se le para y le dice la verdad. El cristiano, ¿qué nos enseñaron a nosotros? A ser libres y a defender nuestros valores y a defender nuestra fe. Sabemos quién es aquel que marca el camino para nosotros, Jesús, que mostró que por dar vida Él murió. Cuando ahora nos quieren hacer creer al revés, que para vivir hay que quitar vida. Jesús dice, yo doy mi vida para que muchos vivan a través de Él, a través de su resurrección. Nosotros defendemos la vida. De hecho, la actuación de Herodes cuando se enteró de que Jesús había sido el que debíamos que venía el Mesías, ¿qué hizo Herodes? Mandó a matar a los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que ocuparan su lugar. Digamos, la defensa de la vida es parte del cristianismo, no solamente del catolicismo, sino de todas las confesiones cristianas, por lo que el cristianismo es un serio obstáculo. Entonces se atenta contra el cristianismo, se lucha contra el cristianismo, se lo desprestigia. Si un cura es abusador, los tienen a todos de abusadores. Si hay un corrupto en el Banco Vaticano, todos son corruptos. Entonces el desprestigio de la Iglesia Católica lleva a la huida de muchos fieles hacia otras doctrinas cristianas, se van al protestantismo. Pero ¿cuál es el problema del protestantismo? Que ya hay muchas ramas de los evangélicos que aceptan el casamiento de personas del mismo sexo. Por ejemplo, porque al no tener la unidad del magisterio que tiene la Iglesia Católica, cada uno enseña lo que quiere. Entonces también aceptan la homosexualidad. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Cuando uno tiene un problema, elige. A ver, en el auto, se le pincha una goma. ¿Qué puede hacer? ¿Cambiarla o qué? O dejarla. ¿Puedo hacer algo o no puedo hacer nada o no? ¿Ah? Yo estoy gordo, ¿qué hago? ¿Puedo hacer dieta o no? Yo elijo. Ante cualquier circunstancia, yo tengo 2 opciones, o hago algo o no hago nada. Ante cualquier circunstancia. Entonces, ante la ideología de género, nosotros vamos a plantear 2 objetivos principales. Una actitud pasiva, que es la mayoría de lo que está pasando ahora, y una actitud positiva o activa. Mejor le vamos a poner activa, para que sea la contraposición de pasiva. ¿Cuál sería, a ustedes qué les parece, el resultado de una posición pasiva? Yo les voy a decir algo para que ustedes tengan en cuenta que hay un problema con el método del marxismo. Hay un problema porque el método del marxismo, que es el método de la ideología de género, se gesta en torno al odio. Ven a las chiquitas estas de pañuelo verde que están plasmadas de odio. Digamos, ¿qué pasa cuando se les acaba el odio? Porque en algún momento el odio se acaba. O porque se te muere el que odias, o porque ya no te contesta, o porque ya no te responde. El odio necesita constantemente ir avivando ese fuego. Si ese fuego no se aviva, el odio tiene una característica como contraposición al amor, que es que el odio no se, vamos a decir, autosustenta, sino que el odio se produce a sí mismo su propia muerte. El odio mata. El odio no puede ser
permanente ni eterno. Para que ustedes se den una idea, llevándolo al plano religioso, Dios es omnipotente, es omnipresente y en Él habita la plenitud de lo que es bueno. Eso decimos nosotros como católicos, ¿o no? ¿Dios puede tener alguna pizca de maldad? No. Porque la maldad no es parte de Dios, porque simplemente la maldad es la negación de la bondad. A ver, la maldad no tiene vida propia. La maldad en sí misma no existe. Lo que existe es la ausencia de la bondad. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesucristo que dice, yo soy la luz del mundo. Ustedes vayan a ver qué significa oscuridad en física y van a ver que en realidad la oscuridad no tiene vida propia. La oscuridad es la ausencia de la luz. Como el frío es la ausencia del calor. Estas cuestiones físicas reflejan, porque todo fue hecho a imagen de Dios, reflejan la naturaleza de las cosas en toda su extensión, en todo el universo. Por eso, fíjense ustedes que el diablo no puede expandir la maldad como él quisiera. Por eso los demonios no pueden ponerse al 100% de acuerdo siempre. Tiene que haber un demonio de suicidio. Tiene que haber un demonio de lujuria. Tiene que haber un demonio de, por ejemplo, del pecado que ustedes se imaginen, de avaricia. Cada maldad, dice la teología sobre el estudio de los demonios, hay demonios enderezados a una misión. Hay un demonio de la gula que te dice, come, aunque no tengas hambre, come. Ese demonio no puede mezclarse con el de la muerte. Si bien pueden trabajar juntos, no pueden coexistir en el mismo demonio ambas tendencias por lo general. ¿Por qué? Porque la maldad jamás se une. Lleven a dos malos. ¿Pueden trabajar juntos? Tal vez. Lleven a tres malos, ya es más complicado. Lleven a cuatro que son bien malos. Cuéntenme cuánto duran juntos. La banda de delincuencia se nota eso muchas veces. Usted ve en la película, ¿no? Están asaltando, ya a uno le pareció que había que matar, al otro no. Uno agarró un poquito más, un billetito más, los tiros entre ellos y terminó la historia. Porque la maldad se mata a sí misma. La maldad no tiene vida propia, porque al ser la ausencia del bien, también con el tiempo progresivamente lleva a la ausencia de la vida. Cuando la manipulación del mecanismo marxista, que ha estructurado la ideología de género, empieza a trabajar, con el tiempo se va autodestruyendo. Es lo que pasó en Rusia. Es lo que pasó en Cuba. Un día Raúl Castro tuvo que abrir los mercados al mundo. Es lo que pasa en Venezuela, todos contentos con Chávez en los primeros tiempos. Ahora, ¿qué pasa con los venezolanos? Todos huyen. ¿Por qué? Porque el odio los destruye como nación. Aunque él siga hablando, ¿no? Aunque Maduro, el presidente de facto de hoy, siga hablando y diciéndole que los enemigos son las potencias extranjeras y el capitalismo, al venezolano le importa poco y nada, porque no tiene ni para comer y sale y corre y se va de su país como sea, aunque sea a pie se va. ¿Por qué? Porque el odio destruye. Entonces la posición pasiva nuestra va a hacer inevitablemente que la ideología de género caiga. Pero el problema es que no solo es la ideología de género. Entonces yo me puedo quedar tranquilo. Miren, la de pañuelito verde yo les doy, a mi pobrísimo entender, 2, 3 años. Ya las actrices, el colectivo de actrices, ya hay una que se están yendo. ¿Por qué? Porque nadie las contrata. Che, este producto no vende, basta, no hablemos más del tema. Ya se están, che, yo me voy, el último que se vaya apaga la luz. Porque no sirve, no suma. No suma. El problema es que ya hay una ley de aborto. Ya hay una ley de matrimonio igualitario. Ya las consecuencias en mi posición pasiva, que sí va a llevar a la autodestrucción por el odio, porque el odio, ya dijimos que se mata a sí mismo, ya hay serias consecuencias. Lenin, el que instauró la revolución bolchevique en Rusia, el comunismo, el primer comunismo grande y fuerte, Stalin lo continuó, pero ya Putin ya no tiene el mismo imperio soviético de ellos. Ya la cortina de hierro cayó, ya tuvieron que tirar abajo el muro de Berlín en la década del 80.
¿ah? Ya no está más ese comunismo fuerte. ¿Por qué? Porque cayó. Venezuela cayó, Cuba cayó, ¿ah? China se está manteniendo ahí, pero con otro tipo de comunismo. El odio siempre termina muriendo. ¿Cuál es la consecuencia? Que nosotros por eso no podemos quedarnos en esta posición. ¿Cuántos niños mueren por el aborto? ¿Cuántos matrimonios se rompen? ¿Cuántos jóvenes creen que el amor es algo meramente circunstancial y cuestión de sábanas? ¿Cuántos jóvenes creen que el amor es un encuentro íntimo y ahí se terminó el amor? Ya las consecuencias se van sembrando y empezamos a cosechar nosotros todo ese fruto maldito del pecado que ha sembrado la ideología de género. ¿Qué podemos hacer activamente? La posición activa sí, dice que tenemos que hacer algo. Aquí sí nos lleva a hacer. ¿Alguna pregunta? Tenemos que hacer algo. Acá sí tenemos que hacer algo. Ahora bien, ¿qué hacemos? Ayer decíamos, ¿trajeron la Biblia? Bueno, vamos a buscar la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. ¿Ustedes creerán que San Pablo habrá dicho en algún momento que esto iba a llegar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá pensado Pablo en los pañuelitos verdes? En realidad no de pañuelitos verdes, pero sí hablaba de falsas doctrinas. Vamos a leer ahí el capítulo 4, el último capítulo de la segunda carta de Pablo a Timoteo. En el segundo capítulo, padre. En el cuarto, en el último capítulo de la segunda carta a Timoteo. El cuarto. ¿Quién lo encontró? A Yo lo ver. tengo acá. El micrófono, acá está el micrófono. ¿Quién se anima? Carmen. ¿Se anima a leerlo? Sí. Bueno. ¿Encontraron todos? Hay algunos ya que ni Biblia traen. Jesús, qué bárbaro esto, qué aburrido está. Acá vení, ¿a tú qué? Vení. Batata. Amarillita. Vení. Anda mordida los que se duermen. Bueno. Sí. Ahí va a leer, después te pasamos el micrófono. ¿Querés decir algo? Sí, acá hacías así. Ah, bueno. Morde, despacio, ¿eh? No, dice que no. Bueno, a ver. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo le enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el Evangelio, cumple bien con todo tu trabajo. Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio, ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Bueno, está bien. Pablo dice, yo me voy. Él dice, yo ya cumplí con lo mío, yo ya hice lo mío, y le escribe esta es la última carta que se conoce de Pablo a Timoteo, la última carta que habrá escrito, y la iglesia le da el nombre de testamento, testamento apostólico, testamento pastoral. Esto podríamos considerar bien, ¿cuándo escribe un testamento uno? Cuando está por morir. Y en ese testamento le deja un mandato a Pablo. Pablo le deja un mandato a Timoteo. Y comienza diciendo en la traducción, que a mí hay traducciones que por ahí bajan un cambio, ¿no?, del lenguaje que se usa, porque Pablo, el lenguaje que usa con Timoteo es muy duro. Y a pesar de que había un gran afecto por él, porque hay pocas cartas que tengamos de Pablo escrito a personas en particular. Tenemos a comunidades, tenemos a los cristianos de Filipos, tenemos a los cristianos de Galacia, a los de Roma, a los de Efesios, a los de Gálatas. Bueno, miren qué bien, ¿ah? Como saben, varias cartas escritas a comunidades, pero tenemos algunas pocas cartas escritas a personas en particular. Una es a Timoteo, otra, ya no saben tanto, ¿ah? Porque se leen poco.
a Filemón, por ejemplo. ¿Ah? Timoteo, Filemón y Tito. ¿Ah? No, esa es carta de Santiago. ¿Ah? Esta es la carta. Hay algunas cartas que se llaman cartas universales que son escritas, por ejemplo, la carta de Pedro no dicen destino a alguna comunidad en particular, se le llama la carta de Pedro. Primera de Pedro, segunda de Pedro. En el caso de Santiago también tenemos la carta de Santiago, en el caso de Juan tenemos primera y segunda carta de Juan. En el caso de Pablo le escribe estos tres, pero especialmente a Timoteo, le encomienda esta labor y le dice, fíjense las palabras, le dice, te conjuro en el nombre de Jesucristo. ¿Alguna vez escucharon la palabra conjuro? ¿Ah? En la película, dice, en el exorcismo. ¿Ah? El celebrante del exorcismo dice, yo te conjuro. ¿Qué quiere decir conjuro? Te ato a la autoridad de Jesucristo. Miren, lo está amenazando Pablo a Timoteo. Le dice, yo te ato a la autoridad de Jesucristo que hagas esto, esto y esto. A ver, no le está dando opción a Timoteo. Dice, te conjuro en el nombre de Jesucristo a que hagas esto como tarea apostólica. ¿Qué cosa? Predicar la verdad. Esa es nuestra primera actitud positiva. Predicar la verdad. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? Ahí lo dice San Pablo. Va a llegar un tiempo en que los hombres se busquen maestros que le digan lo que quieren oír. ¿A vos te gusta que te diga que soy linda? ¿Que sos linda? Que soy linda, no. Te está autopercibiendo mal. ¿Ah? Nos gusta que diga que sos lindo, ¿ah? Que sos agradable. Qué amable que sos. Ay, me dijo amable. ¿Ah? Hay algunos que ahora nos dicen a nosotros, los morochitos, nos dicen, hola gringo. Estás charlando, que es bullying, no me hagas bullying. ¿Ah? O decir, no, pero ¿qué te pasa? Decirme qué sé yo, de último morenita, pero no me digas gringo. Ah, me estás charlando. ¿Ah? Nos gustan, a las chicas les gustan que le digan, estás linda. Qué linda estás hoy. Qué bruja que estás hoy. ¿Qué te gusta que te digan? ¿Ah? ¿Ah, Varguita, te gusta que digan que estás linda hoy? Le encanta, Varguita. ¿Ah? Le encanta. Oye, ve ahí un chiflido, algún admirador secreto. ¿Ah? Y hay que decir en el encuentro de jóvenes tenemos admiradores de Varguita ahí que nos marcan. Pero parece que hay ahí un complot. Es tu nieto. Ahí todos los marcan ahí al nieto ahí de Varguita, de Silvana. Bueno, ¿nos gusta que nos halaguen el oído? Sí, nos gusta. Qué lindo cuando yo voy a confesarme que el cura me diga, no es tan malo lo que hiciste. Pero padre, maté a 2. Bueno, peor hubieran sido 4. He mentido, padre. Bueno, la mentirita piadosa. Padre, ¿cómo de más tengo el pecado de gula? Eso sí es malo porque no trajiste para convidarme al padre. Digamos, nos gusta que nos halaguen el oído, nos gusta. De hecho, el juego de seducción, hay camisa morada lila que está agarrándose la cabeza ahí. ¿Qué le pasa? ¿Está durmiendo? ¿Se siente bien? ¿Está rezando? Gracias por rezar por mí. A ver, nos gusta que nos halaguen el oído. Nos gustan, de hecho, es un recurso que Dios nos ha dado bien usado para qué. No, está contando ovejitas, pero desde adentro. A ver, cuando uno enamora a alguien, cuando alguien nos enamora, no viene y nos dice, che, está hecho una piltrafa. De hecho, nos halaga. El primer plato de comida que nos dieron, a ver qué dijiste, está rico, aunque no estaba tan rico. Está rico. ¿Y por qué no lo terminas? Porque lo estoy disfrutando. Dame más agua. Digamos, utilizamos el recurso del vocabulario para suavizar situaciones. Eso es natural. Y está bien usado en cierta forma. Por ejemplo, un médico que tiene que anunciar a un paciente que se está muriendo de una enfermedad terminal, no puede decirle, che, Pedrito, vos sabés que tenés cáncer. Suerte. ¿Cuánto me queda de vida? 10, 9, 8, 7. No. Tiene que suavizar su lenguaje. ¿Para qué? Para que el golpe sea menos duro. Para no dejar de dar esperanza. El lenguaje forma parte de esto, pero cuando es mal usado, a mí me sirve para que algo crezca dentro mío que es muy perjudicial, que se llama mi ego.
padre, qué lindo que predica usted. El cura, ay. De pronto en la iglesia van todos los curas, ¿quién predica? Yo, si a mí la gente me dice que predica lindo. ¿Ah? No hay quien predique como yo. Y de pronto hay algunos curas que se olvidan de predicar a Dios y empiezan a predicarse a sí mismos. Y ese sabe dónde se ve esa consecuencia, que cuando el cura se va, porque el odio, eso es odio también, encubierto, porque al dejar de haber amor a Dios, inevitablemente ante la ausencia del amor que hay, odio. Ante la ausencia de la luz que hay, oscuridad. Entonces yo, ante la ausencia del amor a Dios y el amor a mí mismo, va creciendo esa oscuridad espiritual y el problema y la consecuencia será que cuando ese cura inevitablemente se va, por desgracia para él y por desgracia para la iglesia, muchos fieles se van detrás de él. Porque no sembró Dios, sino que sembró al mismo sacerdote. Entonces nosotros tenemos que predicar con la verdad. Pero bueno, ahí nos dice Pablo cómo. Eso es lo que primero tenemos que hacer como iglesia, predicar por la verdad, pero ¿cómo? Ahí vamos. ¿Quién me dio esto? Muy rico, muchas gracias. ¿Quién tiene la Biblia ahí abierta todavía en el pasaje de Timoteo? Ya la cerraron, ya se cansaron. Présteme un poquito, por favor. No quiero alejarme la cámara porque no se me va a ver tan lindo. Acá le pone, esta Biblia es versión latinoamericana. Tengan cuidado con las traducciones. Pero como dice la versión original, te conjuro en el nombre de Jesucristo, esta lo suaviza y dice, te ruego delante de Dios. Aprendan a ver las palabras y las diferencias que tienen. Dice, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. En todo momento. O sea, conclusión, yo no puedo ser cristiano de a ratos. Yo no puedo hablar de Dios solamente dentro de la iglesia. Tengo que hablar y mostrar a Dios, si no me quieren escuchar, mostrar a Dios en mis actitudes, en mi comportamiento, en mi vestimenta, en mi vocabulario. No puedo estar de la iglesia y decir, hola mi hermano querido, el Señor lo bendiga. Y voy a mi grupo de amigos, ¿cómo andás, che? A mí me ha tocado escuchar a los chicos y ¿qué pasa? Cuando uno mezcla, dentro de la iglesia se les escapa. ¡Ay, padre, perdón! Que habla de esta falta de criterio de ser a tiempo y a destiempo cristiano. Entonces nosotros tenemos que ser en todo tiempo predicar la verdad, con palabras y con hechos. Segunda orden de Pablo, rebatiendo. ¿Rebatiendo qué significa? Dando contraargumentos. Eso es lo que hemos aprendido en estas 3 charlas, esta es la tercera. A dar contraargumentos. No, pero la mujer puede disponer de su propio cuerpo. No. Cuando hablemos del aborto van a tener todas las armas completas. A ver, no es su propio cuerpo. Yo todavía no conozco un cuerpo con 4 ojos, ni con 4 manos y 4 pies. No es un mismo cuerpo, es otro cuerpo. El código de ADN es distinto. No, Señor, no me hable de un mismo cuerpo. Ah, no es el mismo cuerpo, no. ¿Qué está haciendo ahí? Rebatiendo, contraargumentando. ¿Ah? El amor es entre 2 personas del mismo sexo. No, eso no es amor. Eso es deseo. ¿Por qué? Porque hay una estadística que usted puede ver en cualquier sitio que abra y va a ver que ninguna relación homosexual, por lo general en promedio, dura más de 2 años. Entonces no es amor porque el amor es eterno. El amor es permanente. El amor es hasta que la muerte te separe. No, pero yo quiero estar un rato. Entonces no hables de amor, habla de deseo. Miren todas las herramientas que ustedes tienen para rebatir. Para rebatir el argumento. A ver, venga Pedrito, como decíamos ayer. Vengan ustedes 2 y se abrazan un rato acá hasta que me digan qué sienten. Hasta que me digan qué siente de abrazar a una persona del mismo sexo. ¿Ah? Entonces las chicas que van a decir, sí, como amiga sí, pero no tengo por qué hacerlo delante de todos. Yo mi amistad no tengo por qué andarla mostrando delante de todos. Lo hago cuando yo quiero, no cuando usted me dice. Cuando yo tenga ganas. Pero no en el sentido que usted le quiere dar. ¿Por qué? Porque usted me quiere hacer que en este proceso de mi adolescencia, que dura 10 años, de los 10 a los 20 aproximadamente, se va formando mi identidad sexual. Y usted quiere en el medio de esa formación meterles cosas que no son. Argumentos. Rebatir. Elementos científicos, cuando ustedes van, claro, pero la ciencia es heteropatriarcal. No, ¿y por qué es heteropatriarcal? Si tengo científicos que son ateos, si tengo científicos que son cristianos, si tengo científicos comunistas, científicos capitalistas, científicos árabes, argentinos, ingleses o lo que sea, y todos dicen que en esta anatomía hay un hombre. En eso no se discute, entonces usted no me venga a decir que con un abrazo o un simple deseo yo puedo cambiar mi género, puedo cambiar mi sexo. ¿Qué es eso? Rebatir.
¿Qué es eso? Argumentar. A ver, chicos, grandes, ustedes no pueden ir a pararse, esto les he dicho y se los vuelvo a insistir, no pueden ir a pararse en un debate a decir Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que le entregó a su Hijo unigénito. Eso sí sirve, pero no alcanza. Ser cristiano sirve para tener la fuerza y el conocimiento que Dios puede exaltar en vos, pero no te va a dar Dios el conocimiento que no tenés, salvo raras excepciones, que es el don de la ciencia infusa, que sí sabemos que hubo algunos, por ejemplo en San Pablo, por ejemplo en Santa Catalina de Siena. ¿Qué era esa ciencia de don infusa? Que Dios es como que le hizo, te saco este chip que está vacío y te pongo este chip que está lleno. Eso hizo en ellos. Pablo dice en una de sus cartas, dice, lo que yo conozco de Jesucristo no me fue revelado por ningún hombre, sino por Dios. Le contó todo Dios. Le hizo que su ser conociera todo de la vida de Jesús. ¿Para qué? Para llegar a los gentiles. Pero eso es algo muy excepcional en mí y en vos, en la gran mayoría de nosotros. Eso no se va a dar. Entonces, cuando tenés que hablar contra la ideología de género, si vos no conocés los argumentos que hemos hablado durante estos 3 días, te vas a quedar corto y vas a pasar el ridículo y te vas a llevar a la situación pasiva. El tema es que pasa lo de los talentos. ¿Creemos que va a volver Jesús o no? Sí. Ay, qué poco convencido. ¿Creemos que va a venir Jesús? Sí, qué sé yo, no sé si no está de paro los interurbanos, si no se paran los de aerolíneas. No sé, padre, qué sé yo, mire usted, si usted le llama, capaz que venga. Si no se está comiendo unos rasquetitas por allá. O dijera el cordobés, si no se está morfando un chori por allá. ¿Ah? O quiere el cordero, si entonces se está comiendo un churrasco por allá, padre, capaz que venga. ¿Ah? Digamos, no estamos muy convencidos de que se venía Jesús. Bueno, hay que trabajar, hay que hacer falta trabajar más ahí pastoralmente, ¿ah? Hay que trabajar más y hacer mucho sobre esa verdad, porque es una verdad que nos va a tocar enfrentar. Y hay algo que Jesús ilustra con la parábola de los talentos. Lo que hoy te llevas de acá, yo lamento mucho que hayas venido y a la vez me da un gran gozo que hayas venido al encuentro de jóvenes. Pero hoy te llevas un talento y no es para esconderlo. Ay, padre, me quedé dormido. Bueno, ahí tenés el texto, léetelo. Si tenés alguna duda, me pedí el teléfono, te lo doy, me preguntas, me mandas un mensaje y la duda que tengas yo te mando un audio. Te lo explico, no tengo ningún problema porque Dios me puso acá para abrir tu mente, para que tengas argumentos para rebatir lo que vienen de otros órganos supranacionales a dominarnos, la nueva Roma, el nuevo imperio, y van a dejar ahí el rastro de la sangre de nuestros hijos. No queremos eso. Entonces tenemos que tener argumentos para rebatir, pero hace falta que te instruyas. Reprendiendo y aconsejando. En la otra versión dice amenazando. Pablo dice amenaza. Amenazalo. O me das un mate o te quedas pelada. ¿Ah? ¿Esa es la amenaza que dirá San Pablo? ¿Ah? O te despertas o te chovo. No, a mí en serio no me escucho. Qué aburrido que estuvo esto, chicos. El mate para no quedarse pelada. Sí, dice, no, pelada no, estuvo como 45 minutos bajo la lluvia anoche, la ducha, porque ese es el pelo, padre. Es el pelo, ya hacía el pelo, ¿no? No me acuerdo de cuando yo era joven y hacía eso. Ya ahora no puedo. Mira, la verdad es cierto, no puedo. Sacaron fotos con Carlito festejando el único gol que se hizo todo el fin de semana. ¿Ah? Y me dijo el de la foto, me dijo, che, mirá cómo se te ve así de atrás, hoy. Ilumina esa foto. O pintar esa parte. Bueno, es cierto. Dice, ¿quién dice cierto? ¿Usted, Gisela? Ah. Bueno, amenaza. ¿Cómo es la amenaza de Pablo? No es con una expectativa de daño que le iba a causar Timoteo, sino amenaza es decir, si vos no haces esto, no te queda el cielo como destino, sino el infierno. La función de la iglesia es amenazar en ese sentido. Ilustrar la mente de los cristianos para que entiendan que aquí no hay medias tintas, o es luz o es ausencia de luz, o es amor o es odio, o es vida o es muerte. No hay medias tintas. Lo del medio es tibieza, que dice Jesús
en el Apocalipsis, a los tibios los vomitaré de mi boca. ¡Ay, ese Jesús tan bonito, ese de ojos claros, ese de rizos dorados, ese que yo le canto, ese sí te va a vomitar! Así como lo escuchas, te va a vomitar. De su boca si sos del medio. Si no sos si sos tibio y no sos, mira, te prefiere frío, mira, capaz que frío te escupe, pero no te vomita. Frío te va a sacar del medio, te va a decir, no, no te conozco. Pero te va a llamar hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado, como le llamaba a los fariseos. ¿Ah? Entonces yo no quiero eso para mí. Por eso que elaboré todo este tema con la ayuda de otros autores, porque esto yo no lo aprendí a mí mismo, esto de gente que sabe mucho, pero muchísimo más que yo. Y lo comparto con ustedes porque necesito que ustedes, que son la fuerza del futuro, tengan en claro esto. ¿Cómo es la amenaza? Diciendo el pecado trae muerte. El aborto es matar a tu hijo. La homosexualidad es condenar tu naturaleza. El existencialismo es la lucha contra la naturaleza humana. Es la negación de la humanidad. Entonces yo a eso no lo quiero. Cuando ustedes los escuchen hablar así, miren si ustedes se paran en la clase de historia y dicen, profesor, ¿sabe qué? Usted me está hablando de existencialismo. ¿Qué? Así el profesor. Sí, eso de Jean-Paul Sartre y de Simone de Beauvoir. Sí, ya conozco. Él escribió La vida, la obra que se llama La náusea. Ella escribió El segundo sexo. Y ella dijo que él escribió que la mejor salida era el suicidio. Entonces usted me viene a hablar de existencialismo, de los mismos que escribieron en favor del suicidio. No, profesor, usted discúlpeme, pero yo la verdad no voy a aceptar su argumento. El profesor te va a quedar mirando así. Te va a ver el crucifijo colgado en el cuello y va a decir, acá hay mucho más que un cristiano. Acá hay un perfecto cristiano. Miren cada vez que agarraban a Jesús, tratando de envolverlo en una trampa de lógica, como fue por ejemplo ese que se casó con una mujer, se murió el otro, y se casó con el hermano y se murió, y se casó con el hermano. ¿Qué hace Jesús? Saca de ahí, ¿qué saca de ahí? La lógica divina. Pero bueno, nosotros esa lógica no la tenemos muy firme, ¿no? Pero bueno, seguimos avanzando. ¿Qué dice? Amenaza. Acá dice reprende. Aconsejando siempre con paciencia y dejando una enseñanza. A ver, no es cuestión de que de pronto ella aparezca con pañuelito verde. ¿Cómo te llamas vos? Anto. Anto aparece con un pañuelo verde en la escuela y diga, pecadora, al infierno te vas a ir. ¿Sirve eso? No sirve. Tengo que esperar el espacio, tengo que esperar el momento. Y cuando se dé la circunstancia, ahí sí le tengo que pedir a Dios que se dé la circunstancia, yo hablaré con argumento y le diré, ¿por qué lleva ese pañuelito? Ah, no, porque a mí me gusta esto, esto y esto, pero vos sabés lo que hay detrás de todo esto. Vos sabés lo que se genera detrás de todo esto. ¿Quién está? ¿Quién nos quiere gobernar? ¿Quién quiere hipotecarnos en el futuro? ¿Vos sabés qué hay dentro de la ideología de género? Entonces ese diálogo va a generar cambios. Pero ¿qué tiene que hacer ella? Esperar y hacer lo que acá dice San Pablo. Aconsejar con paciencia y siempre dejando una enseñanza. Por eso es que no alcanza con decir que es malo, hay que decir que por qué es malo. Y acá no dice Pablo, pues llegará tiempo que los hombres no soportarán su sana doctrina, sino que buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles para captar su atención. Díganme ustedes si el argumento de la ideología de género no es hábil. No es hábil, es habilísimo. Es el mecanismo de la serpiente en el Génesis. Es la seducción con la falacia, mitad verdad, mitad mentira. Exploto tu odio, someto ese odio, tu amor y te llevo por donde yo quiera. Es un método inteligentísimo. Acá dice San Pablo, serán hábiles para captar tu atención. ¿Ah? Cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán a puros cuentos. Entonces este texto de Timoteo, yo quiero que ustedes se lo lleven hoy, se lo voy a escribir acá lo que no tiene en la Biblia para que lo escriban. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 4. Después pueden leer toda la carta de Timoteo. ¿Ah? Lo van leyendo ahí, se lo van llevando como herramienta. Sí. Sí, antes empieza, sí, porque habla del tema de la escritura, de que la enseñanza está inspirada en Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir, guiar al bien. Digamos, está diciendo más o menos lo mismo, nada más que habla de la escritura. Después de explicarle todo eso, le dice Timoteo, bueno, en base a todo esto,
o hace esto, cuando vuelva Jesús, está frito. Por eso es que, digamos, primero le enseña, pero después lo pone en su lugar, con todo el amor que Pablo le tiene, ¿no? Porque él dice, él ya venía en su ejecución, dice al último, a mí ya me está esperando la corona de la vida, ya estoy a punto de ser derramado. ¿Ah? En libación, dice, el sacrificio por lo que amo. Bueno, aparte de predicar la verdad, tenemos que hacer otra cosa, y sí, más vale. Educación. ¿Qué tenemos que hacer en torno a la educación? Algunos somos docentes, otros son alumnos, pero nada nos quitan el derecho de expresarnos. Ayer un poco adelantábamos de esto, y recién lo hemos dicho un poco, hablar con la verdad, pero ¿cuál es el problema central para poder reaccionar adecuadamente a esto? Que estamos divididos. Hay una máxima en política, la política que es la ciencia para lograr el poder. La política es la ciencia, el conjunto de ideas para llegar a ganar el poder. Entonces, digamos, ¿qué dice una máxima de la política? Dice, divide y reinarás. Cuando vos dividís, reinás. Hay un ejemplo gráfico que te dice, no, toma un palito y lo quebrás con facilidad. Tomás 50 palitos iguales y ya no lo vas a poder quebrar. La unidad hacia la fuerza. Entonces, en la educación, ya que tenemos tantos grupos de WhatsApp, ya que tenemos un grupo para la cena del viaje, tenemos otro grupo para el fútbol, tenemos el grupo de cuarto B, tenemos el grupo de los docentes de historia, tenemos el grupo de los hermanitos de la parroquia del Señor de los Milagros, tenemos el grupo de los misioneros, el grupo del encuentro, el grupo de las alabanzas del encuentro, el grupo de las dinámicas del encuentro, el grupo de la comida del encuentro. Tenemos como 50 grupos del encuentro. El grupo de jardín. Che, bueno, no, saquen un poco de grupo. Me sirvió el ejemplo para decir eso. Pero, ya que tenemos grupos para todo eso, empecemos a abrir la mente y el ojo para ver dentro de nuestra escuela, dentro de nuestra comunidad educativa, gente, armen grupos para esto. Entonces, cuando ustedes arman un grupo, le ponen, che, ¿viste ese profesor, ese morochito, ese Carlos? ¿Viste ese? Bueno, ese viene a full con la ideología de género. Y yo y vos sabemos que tenemos que luchar contra eso. Y en ese grupo, el profesor tanto, no hace falta que insulte, no, eso no sirve. ¿Ah? Grupo, este día nos van a llamar al taller de educación sexual. Este día nos van a dar en la clase esta actividad. A veces en la escuela se suspende la actividad de clase para hacer actividades que son de toda la comunidad. ¿Y saben las actividades que ha habido? ¿Saben los talleres docentes que ustedes están contentos? Ay, taller docente no tenemos clase. ¿Saben los talleres docentes que se hacen en torno a ir delineando esta ideología? Pero cuando todos están unidos, cuando todos están comunicados, cuando uno levante la mano en ese taller y cuando el profe lo haga callar, el otro se va a levantar, y el otro se va a levantar, y el otro se va a levantar, y el otro se va a levantar. Es decir, yo pienso igual, yo pienso igual, yo pienso igual, yo pienso igual, y sale la amarillita ahí. ¡Guau, guau, guau! Yo también. ¿Ah? La unión hace la fuerza. A uno nos pueden callar, a dos pueden callar, pero cuando somos muchos no nos pueden callar. Entonces, utilicemos las herramientas digitales en la comunidad educativa. Utilicemos esa notita que yo les di ahí, que está al final del texto de ideología de género, úsenla, preséntenla en la escuela. Cuando yo les digo, bueno padre, pero si vos con mi firma me agarran entre ojos, ¿sabes qué? Yo tengo mi sello, mi matrícula de abogado, pásamela, yo te la firmo. Cuando ven la firma del abogado, yo, no, diablo. Los docentes, ¿saben cuál es el problema del ámbito docente? Y yo tengo que reconocer eso por haber estado ahí, que son tremendamente cobardes. Somos. Por eso nos pagan miserias y seguimos trabajando. Por eso mediocrizan nuestra educación y seguimos trabajando. Por eso no nos podemos exigir y seguimos trabajando. Por eso no podemos educar y seguimos trabajando. Porque somos demasiado cobardes. Tenemos gremios que están comprados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo respaldo el grupo se hace fuerte. Cuando yo voy con la verdad, yo me hago fuerte. Y en el nombre de Cristo, por supuesto que mucho más fuertes somos. Comunidad educativa unida. ¿Pero para qué? ¿Cómo se puede llegar a hacer eso si no fortalecemos otro elemento? Que es la... Mira qué debilidad para que levante la mano. Familia.
¿Y cómo trabajar desde la familia en una actitud activa? Casi no quiere más canción. ¿Hablan en la mesa? ¿Hablan en el almuerzo? ¿Está prendido el televisor, el almuerzo, en la cena? No. Lo apagan. Saquen el televisor del comedor. Sáquenlo, elimínenlo. Elimínenlo. Dejen el celular en la habitación cuando vayan a la mesa a comer con sus padres. Es más, pónganlo mudo. Apáguenlo si quieren. Si alguien se muere, se va a morir igual. ¿Ah? A nadie van a resucitar ustedes con el teléfono prendido. Ay, que mi amiga me está por mandar un mensaje que mi novio. Ahí el flaquito ese del encuentro. Pirinchín. Ay, ¿viste cómo me miraba? Y se le manda un mensaje 6 meses después en la mesa del almuerzo, el teléfono celular para que le llame Pirinchín. ¿Ah? Espacios de diálogo en la familia. Pero qué bueno que los papás sepan de qué hay que hablar. Qué bueno que los papás sepan de qué van a guiar a sus hijos. Ahora se da la inversa. Ustedes cuando lleguen a casa le van a decir: papá, mira, esta nota me dio el cura ahí en el encuentro, para que yo vaya y presente en la escuela, para que no tenga más que aguantar la clase de educación sexual y pueda tener hora libre. Miren que está bueno eso en el fondo, ¿eh? Y eso es lo que más les gustó. Hora libre, hora libre. Ay, la habré llevado al aula yo y te diciendo: chicos, profe, no hagamos nada. No hablamos, mire, no hablamos, no nos inspiramos. Es más, echamos los ojos y nos quedamos duros así. Pero por favor, no hagamos nada. No. Por favor, eso de los griegos me tiene harto. Hay algunas que lloran. Qué capacidad de actuación que tienen, me secan las lágrimas. Hay unas actrices escondidas, miren. Bueno, pero el diálogo, bien entendido, no hay diálogo en la familia de hoy. No hay diálogo. Porque papá y mamá ya no están al mediodía. La mayoría trabaja. Mamá ya no está. ¿Saben lo que escribió Rockefeller? ¿Saben lo que le confesó Rockefeller a uno de esos entrevistadores? Estamos hablando de hace 30, 40 años. Que habían sido los promotores del trabajo femenino. Porque estas textuales palabras de esa entrevista: sacando a la mujer de la casa destruimos la familia. Así, pero bueno, ¿tenemos derecho a trabajar? Sí, más vale que tienen derecho a trabajar. Y hay veces que no queda otro, como le decía ayer, pero ¿qué pasa? Cuando todos trabajamos para tener, nos olvidamos de trabajar para ser. Acuérdense de esto: cuando trabajamos para tener, nos olvidamos de trabajar para ser. Y tenemos que trabajar para ser. No estamos hechos que en un envase uno nos sacan el celofán, nos quitan el envoltorio y ya estamos hechos, con una guía de instrucciones, con las funciones que ya están definidas. Nosotros somos hechos en base a lo que nuestra familia nos hace ser. Entonces, si el papá es un fiel cultivador del trabajo honesto, el hijo va a buscar trabajar honestamente. Si la mamá es aquella que cuidadosamente prepara la comida todos los días, cuida, prepara la cama, hacía la casa, le enseña a los hijos a no desordenar, a veces puede darse al revés, puede ser que papá se quede en casa y que mamá salga a trabajar, pero cuando hay uno que se queda, ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia, en serio que cambia. A veces la mujer tiene otras dotes, yo le decía ayer, dotes que nosotros no tenemos. No tenemos la paciencia que ustedes tienen, no tenemos la capacidad los varones que ustedes tienen. Tenemos capacidades diferentes, no sabemos ni siquiera abrazar igual. Nuestro te amo en la boca no suena igual. No suena igual, porque nosotros podemos decir una vez a la semana y la mamá te lo muestra con el desayuno calentito antes de ir a la escuela todos los días. Yo he tenido chicos que han llegado a la escuela y a veces están mareadas, sobre todo las chicas, y te dicen: no, profe, salí rápido porque estaba sola en casa y no tenía tiempo, o no había nada para desayunar, o mis papás no estaban, hace 2 o 3 días que ni los veo. Ese amor se muestra, no solamente se dice. Y las mamás en eso son extraordinarias. Yo me acuerdo, mire, mi mamá no es una perfección porque tiene sus grandes defectos también, pero mi madre, yo me acuerdo, no había quien hiciera las empanadas árabes como ella. Después mi esposa las hace ricas también. Dice que no la nombre porque todos la miran, no la miren. ¿Quién te planchaba el jean como ella? ¿Quién plancha jean ahora? Nadie. Te planchaban las sábanas. ¿O no?
No hay plancha ahora. Hay algunos que te envolvían en un lienzo duro así, ¿no? Para que no te fueras a torcer. ¿Ah? A su hermano, dice Sonia, mi hermano le hacían eso. Porque ajustaron más el lienzo del medio. Necesitamos, tome esto de nuestro de quién era. Necesitamos, chicos grandes, necesitamos tener más diálogo en familia. Porque a veces los chicos no la tienen, bueno, siempre no la tienen clara. ¿Ah? Cuando venga, cuando uno descubra, cuando nos digan, cuando podemos observar que hoy nuestro hijo está con otro gesto, con otra actitud en la mesa, cuando nuestra hija se tarda para venir a mesa porque está un ratito más en el baño, ¿ah? Cuando nos damos cuenta de que se está volviendo mujercita, cuando a él, al nenito, lo ves ahí en su escritorio, en su cama, escribiendo una cartita escondida. ¡Ah! ¡Qué antiguo este cura! Ya no se escriben más cartitas, padre. Cuando lo ves que se tapa hasta la cabeza y está abajo y se ve el resplandor atrás de la colcha, ¿ah? ¿A quién le está escribiendo? Pero para eso, papás, hijos, hace falta presencia de familia. Hace falta familia. Padre, Sí. hay casos que los adolescentes, por ejemplo, están solos en la iglesia o que los padres no comparten, ya sea digamos, el cristianismo ni nada, sea ahí. Ahí bueno, ya pasamos al otro campo, porque hablando de familia, ¿qué dijimos de familia? Diálogo. Diálogo. ¿Ah? Pero bueno, vamos a necesitar acá la formación de los padres, la información de los jóvenes. Otro de los ítems que ahí se adelantó es iglesia. Porque bueno, nosotros vivimos en estos contextos, pero a ver, en la iglesia, ¿qué tenemos que fortalecer nosotros? Porque es real lo que dice ella. A ver, muchos chicos llegan solos. ¿A cuántos de nosotros no nos acompañan nuestros padres? Muchos, a muchos nos ha tocado. Que aún hoy no nos acompañan y tal vez nunca lo hagan. Pero ¿de qué sirve? Porque la iglesia tiene carácter comunitario. La iglesia no es la iglesia de los héroes superpoderosos. Acostúmbrense a ser iglesia con el que tienen sentado al lado, con el que tienen sentado atrás y delante. Acostumbren a ser iglesia en comunidad. No existe la iglesia individual. No existe la gesta heroica dentro de la iglesia. Si sabes acomodar las flores, busca a alguien que te ayude. Busca a alguien que traiga el florero con agua. Enseñale. Háganlo juntos. Al que predica, al sacerdote que va a visitar a un enfermo, si puede ir con alguien, vaya con alguien. Al que puede asistir a un enfermo, siempre vaya con alguien. Hagan grupos, hagan comunidad, porque lo que es el rasgo de iglesia concierne, tenemos que luchar contra estas realidades tan duras desde ser comunidad, porque unidos somos más fuertes. Entonces yo sé que cada uno ocupamos un rol dentro de la iglesia. Yo como sacerdote no puedo celebrar la misa con 10 curas, porque la iglesia dice que tengo que celebrar la misa solo. El que celebra la misa es uno, por más que a veces ven varios sacerdotes. El que celebra es uno. Pero ¿qué pasa? Yo necesito del que me traiga la vinajera. ¿Lo puedo ir a buscar solo la vinajera? ¿Puedo ir a buscarla solo? Sí, lo puedo hacer. Pero ¿de qué me sirve? Sirve que vaya el monaguillo a buscarla y celebremos la misa juntos. Por eso la iglesia dispone de su liturgia en comunidad. Y cuando el Padre dice, el Señor esté con vosotros, ustedes responden, y con tu espíritu. No te quedes callado, somos comunidad, somos un cuerpo. Somos un cuerpo que tenemos que estar unidos. Hay veces que uno no tiene en cuenta algo. En la misa, 2 veces pedimos que estemos unidos. Hoy celebramos justamente, miren por cómo es el Espíritu Santo, porque fue ojeando ahí y sobre la marcha lo decidimos. Celebramos misa por la unidad de los cristianos. Hoy celebramos misa por la unidad de los cristianos. Y ser iglesia es estar unidos. 2 momentos en la misa se pide la unidad de los cristianos, más allá de la intención particular de hoy, que se llama epíclesis. Hay una oración que el sacerdote dice en la celebración de la misa que se llama epíclesis, primera y segunda epíclesis. Y dice el sacerdote, Señor, te pido que sean uno. Como la oración de Jesucristo, la oración sacerdotal de Jesús. Le dice que todos los que vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo seamos por medio de su Espíritu un solo cuerpo. ¿Nunca escucharon que el sacerdote dice eso? Que seamos un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿De qué habla eso? Habla de comunidad. Entonces no me sirve de nada a mí ser el sacerdote sanador si no tengo quien me ayude.
No te sirve ser catequista solo, por más que tengas 100 chicos para hacer la primera comunión. No te sirve si lo haces solo. Nada sirve en la iglesia si lo hacemos solo. ¿Jesús en la cruz estaba solo? No. Jesús en la cruz a los pies tenía a María Magdalena, a Juan, compañeros de infortunio, sufriendo su propio dolor. Por eso la iglesia le da a María el nombre de corredentora. Sufriendo el mismo dolor de una madre en un hijo. Porque Jesús ni siquiera a la cruz fue solo. Entonces nosotros tenemos que aprender a que ser iglesia, como decís vos, hay chicos que vienen solos, seamos su familia, seamos su hermano, su amigo, su padre, su madre, con los límites, ¿no? Porque tienen sus padres, sus madres, tienen sus hermanos, pero el poquito tiempo que estemos juntos en la iglesia, ¿saben qué? Dejemos de competir entre nosotros, no somos rivales. No importa quién haga las cosas mejores, lo que importa es que lo hagamos juntos. Entonces, iglesia desde el concepto de comunidad. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos ya? Son las 5:15 van a ser. Bueno, O sea que- 2 días, dice ella, 2 días llevamos. Bueno, la última. La última de las actividades, vamos a hacer la última acá. Hay más, pero vamos a hacer la última, que se llama desde nuestro rol de ciudadano. Ya tuvimos la oportunidad de ser iglesia, ya hablamos de la comunidad, ya hablamos de la familia, ya hablamos de educación, ahora vamos a hablar de nuestro rol cívico. Qué bonito que era ver las marchas pro vida, ¿no es cierto? Ustedes saben que eso, no, gracias, te agradezco, que eso fue uno de los elementos fundamentales para que la ley del aborto no saliera. Porque hay un gran problema con los medios de comunicación de hoy. Le hacen creer a los políticos que la mayoría estábamos a favor del aborto. Por eso Macri cambió. A ver, Macri cambió a permitir que se discutiera la ley del aborto porque le hicieron creer a los medios de comunicación que la mayoría de nosotros estábamos de acuerdo con eso. Y cuando se comió el chasco de las grandes marchas, cambió sobre el mismo camino y dijo 2 días antes de las elecciones que él iba a ser político pro vida. Tremendo hipócrita. Por eso la Argentina te dio la espalda. Lamentablemente hacia un rumbo con el que a mí me parece que no es mejor. Ni peor tampoco, no sé, son los dos. Todos los políticos actúan por su propia conveniencia, lamentablemente. Ojalá haya alguno que todavía no lo he visto gobernar nuestra nación que no actúe por su propia conveniencia. Pero, ¿cuál es el tema de ser ciudadanos cristianos? Ciudadanos pro vida, de verdad, no es solamente cuando haya marchas pro aborto, digamos pro vida en contra del aborto. Qué problema que me equivoqué así. ¿Ah? No solamente en las marchas pro vida, no solamente en las marchas pro vida. En las últimas elecciones se difundió qué candidato había hecho cada cosa. Ah, pero yo soy peronista. No, vos sos cristiano. Había pocos candidatos pro vida, había una sola lista de candidatos pro vida, que había un informe serio, porque hay páginas que se dedican a investigar a estos políticos. ¿Saben cuánto obtuvo ese partido? Apenas cerca del 4%. De cada 100 que votaron, solamente 4 votaron ese partido pro vida. Entonces, ¿cuál es el tema de todo esto? Es que en el fondo no estamos convencidos de lo que decimos. En el fondo votamos por nuestros propios intereses. En el fondo marchamos cuando el cura me invita y no cuando el Señor me está reclamando mi conciencia. En el fondo nos acomodamos en el mejor asiento que encontramos y nos olvidamos que la cruz no tiene asientos. Nos olvidamos que la cruz no es cómoda, que los clavos no son de algodón sino de hierro y atraviesan tus extremidades, que la corona de espina duele y que si es necesario por tu fe tenés que morir por el Señor. Pero nosotros como ciudadanos nos quedamos en la pasividad de creer que solamente nuestra fe se vive en la iglesia. ¿Cuántos fueron de acá a las marchas? A ver que levanten la mano. Miren, yo no levanté la mano porque no fui. Miren lo que somos. Hay que hacer una autocrítica también. Sería muy fácil para mí decir yo fui, porque está la cámara ahí, pero no voy a mentir, está el Señor detrás. Yo tengo que decirle la verdad al Señor, no la cámara. Miren los que fueron. Se promulgó el protocolo del aborto. ¿Cuántos salieron a manifestar? A ver que levante la mano. Nadie. Salió la ley de matrimonio igualitario. ¿Quién salió a manifestar? Nadie. Dictan educación sexual en las escuelas. ¿Quién se manifestó en contra? Nadie. Ni los docentes ni los alumnos. Ahí se llama en la nota. Yo espero que acá el próximo año, cuando nos volvamos a encontrar,
porque la educación sexual integral va a seguir. Yo quiero que cuando te diga, presentaste la nota en la dirección de tu escuela, no te guardes el talento. No escondas el talento, porque sabes muy bien lo que Jesús opina de eso. Queda a tu conciencia, sos libre de hacerlo. Es una propuesta, porque la propuesta cristiana es siempre, o al menos pareciera ser, una opción. El Evangelio se propone, no se impone, porque Dios jamás vulnera nuestra libertad. Entonces, ¿saben qué? El año que viene, cuando volvamos, yo les voy a preguntar, ¿qué hicieron, chicos? ¿Dijeron lo que pensaban? ¿Se defendieron? ¿Entendieron que esto no es pro vida, que en realidad busca nuestra muerte? ¿Entendieron que el aborto atenta contra nuestra naturaleza humana? ¿Entendieron que la educación sexual es erotizar a la niñez? ¿Presentaron la nota? Y que por lo menos casi todos levantemos la mano y digamos, sí, padre, yo la presenté. ¿Qué te hicieron? Me retaron, me sancionaron, me miraban de reojo. Bueno, aprendí a pagar el precio. Esos son los clavos, esa es la cruz. Aprendí a pagar el precio. Aprendí a ser cristiano entre balas y bombas. Aprendí a ser cristiano en la persecución. Porque si no sos cristiano en la persecución, si no sos ciudadano santo en este mundo que Dios nos ha dado, en verdad no sos un verdadero cristiano. Sí. A ver, ya sin llegar el micrófono que estaba por allá. Ahí va, miren. Ahí espera un segundito, va llegando ahí la experiencia de nuestra hermana. ¿Cómo es su nombre? Cassandra. Cassandra. Vamos a contar la experiencia ahí de ella. Para arriba. Acá ya se siente el ruido. Bueno, yo estudio en nivel superior y yo me llevé filosofía justamente por defender lo que yo pienso. Mi profesora está a favor del aborto. Una de las evaluaciones que nos tomó es en base a una película sobre el aborto y la evaluación se basaba en eso. Y después en una de las preguntas decía, poné tu opinión personal si estás de acuerdo o no y por qué. Yo puse mi opinión y en qué me basaba para decir en que no estaba de acuerdo. Y por eso me la llevé. Tuve que ir a rendir de una sin decir ni hola. Sí. Después, como había varios profesores también, a causa de eso, recién ahí la pude sacar. Pero si no, todavía la tendría. Y ese fue mi precio por defender lo que yo pensaba. Me tuve que comer una materia por decir lo que yo pensaba. ¿Te arrepentís de eso? No. Un aplauso. Ese es el precio. Lo vamos a pagar, pero más vale que lo vamos a pagar. Si Jesús murió en la cruz fue un altísimo precio, su propia vida. Pero mire si no voy a pagar una materia, pero que me traigan las 10. Me quedo de año, que me quede de año, ¿o no? Bueno, chicos, si ella no hubiera estado sola, la profesora no lo hubiera mandado a rendir. Le digo porque a los docentes, cuando tenemos más de 5 o 10 mandando a rendir, nos llaman y dicen, che, aflojen un poco. Si hubiera tenido 4 o 5 compañeras que como ella hubieran puesto en esa nota, yo no estoy de acuerdo por esto y por esto, no te lo hubieran mandado a rendir. ¿Pero por qué? Porque divide y reinarás. Divide y reinarás. No tengan miedo, no sean condescendientes de la muerte, no sean condescendientes con el exterminio de nuestra raza, sean condescendientes con el Evangelio. ¿Ah? ¿Alguna otra experiencia al respecto? Sí, ahí dicen. A ver. Bueno, yo estudié, me recibí de técnica en laboratorio, Sí. cuando estaba todo este auge de la inseminación artificial y todo esto. Y cuando hice mis prácticas en la DEM, en un laboratorio de la Dirección de Especialidades Médicas, quien estaba a cargo, que no recuerdo el nombre, quien estaba a cargo, charlando, como yo no estaba a favor del aborto, me hizo, la calificación fue mínima como para que aprobara, ¿no? Entonces vamos a decir, la directora de todas las prácticas me mandó a llamar y me preguntó qué había pasado, que me habían puesto una calificación mínima para aprobar. Y yo le dije eso, digamos, yo le fui a preguntar a ella, como
como encargada que por qué, y ella me dijo que no podía por mis criterios personales, digamos, por mi criterio personal, ella consideraba que no estaba apta para estar al aborto. Mi criterio personal era estar en contra del aborto. Y bueno, digamos, en ese momento me dio una bronca, pero como dice el padre, ¿me arrepiento o no? Me arrepiento o no. Y también en el ámbito de hospitales, también la unidad se los fuerza, porque cuando se unen dos o más profesionales, siempre es mejor. Y en esto también juega un papel importante las redes. Yo voy a mencionar algunas, que me va a quedar en el video. Faro Films, Más Vida, esta lo pueden buscar por cualquier red social, ya están. También está el testimonio de, ¿cómo se llama? Patricia Sandoval. Sí. Ella trabajó en Plan Pan, ella puede contar de primera mano. Bueno, y otras más. Entonces, bueno, a la larga, la verdad triunfa. A la larga la verdad triunfa. ¿Cuál es el problema de que la verdad triunfa y a la larga? Las consecuencias que hay en el medio. Las consecuencias no las podemos evitar. Bueno, testimonios. Poquitos, por desgracia, pero puede haber más. Está dispuesto a pagar el precio, te aconsejo. Está dispuesto. Ese es el camino angosto con espinas y piedras. Ese es el precio. Vamos a llegar todos raspados al cielo, si el Señor nos permite hacer. Pero es preferible entrar al cielo sin una mano, sin un brazo. Como dice el Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Te es preferible entrar sin un ojo en el cielo que con tus dos ojos en el infierno. Si una mano, si un pie, si tus ideas, si tu pasividad, si tu cobardía son excusas, quítalas de ti. ¿Por qué te es preferible entrar con el analítico con una materia menos? Y con el analítico sin una materia llevada a rendir, pero con el corazón lleno de Cristo. Bueno, si no hay más preguntas, acá terminamos. Yo les voy a pasar a los que me pidan. Sí. Acá hay, ¿quién levantó la mano? Quería acá. contar. Erika. ¿Quién le pasa ahí el micro? Cintia. Cintia. Erika. Se me confundió con Erika Valdés. Ahí está. No es parecida ni para nada. No, Cintia. Sí, padre. Se puso colorada. ¿Por qué se puso colorada? Rosa, sí. Hay un caso, bueno, conozco una persona particular en la familia que estaba a favor del aborto. Sí. Y bueno, su hija siempre peleando con él para que, bueno, estuviera a favor de la vida, porque él defendía, ¿no es cierto?, que la mujer tiene derecho y un montón de... y todo el verso, digamos, que les hacen. Y bueno, yo creo que fue un poco de trabajo de la hija, más él es una persona también que le gusta mucho investigar, leer libros, y bueno, por eso por ahí su pensamiento es un poco ateo. Pero bueno, conoció a personas del ámbito político y que empezó a apoyar en la campaña contra la persona esta que estaba postulada y que era provida. Entonces empezó a ir a las conferencias y esta persona que estaba postulada para gobernador, creo que era, empezó a mostrar y dar, ¿no es cierto?, con argumentos por qué estaba en contra del aborto. Y bueno, él empezó a abrir su mente y después a hacer campañas y a poner, cuando ponía cosas a favor del aborto, empezó a poner a favor de la vida y como que entendió cuál es el propósito. Por eso es lo bueno de no quedarse callado y de poder explicarle a los otros con insistencia, pero con amor, con paciencia. Cómo son las cosas. Muy bien. Bueno, ven testimonios que se siguen sumando. Yo les pido que entre ustedes, ahora sí van a ir a hablar de qué calor que hace y todo lo de... Está bueno lo del encuentro porque genera un afianzamiento de los lazos de amistad. Pero pónganse a hablar de esto también. Pónganse a contarse sus experiencias, y algunos que no se animan a hablar con un micrófono. Pónganse a contar sus experiencias, sus dudas. Plantéenlo, no dejen de hablar con el sacerdote de su comunidad. Respáldense en su comunidad y ustedes sobre todo sean el apoyo para aquellos que necesitan el sustento, vamos a decir ahí, el apoyo también para defender la verdad. Seamos comunidad. Eso es lo mejor que nosotros como cristianos podemos tener como herramienta contra esto que viene a gobernarnos desde afuera.
seamos comunidad. Si no, con el tiempo nos van a exterminar. Va a haber cada vez menos cristianos, menos hombres y mujeres con valores y dispuestos a defender la vida, si es posible, con su propia vida. Bueno, no sé ahora si tienen alguna actividad, si no, ahí tienen el texto, léanlo, ahí se lo llevan y usen la notita que tienen ahí en el cuaderno. Bueno, vamos a dormir. Atención, escuchen. Vayan a buscar las cosas para la merienda. A las 6 de la tarde, ¿qué hay a las 6 de la tarde? La maratón del día jueves. Y a las 7 vamos a ver una peli que va a ser la parte previa a una dinámica especial. Así que vayan preparando el corazón, que ya se hace. Una cosita, los que necesitan confesarse, yo voy a estar allá en el fondo a la derecha. Voy a estar allá en el comedor, porque por acá va a haber un montón de gente que va a andar paseando, así que haciendo actividades, así que se vayan preparando. Padre, ¿puede repetir el día para acá? Ajá, Bueno, la misa. recordarles que el domingo a las 17 horas celebramos la misa y con eso cerramos el encuentro, ¿sí? Por lo cual también es importante que inviten, ¿no? Y que le hemos pedido a la gente de la parroquia, a los hermanos de la parroquia Señor de los Milagros, que vengan a una misa, aunque tengan disfrutando de ¿cómo se llama? De la actividad que ellos tienen, de la fiesta, del agasajo de la niña, ¿no es cierto? Que hagan el esfuerzo porque así culminamos todos el cosas. Si por ahí es una cuestión de que nos tiene que traer algún hermano, bueno, que me están escuchando, que ofrezcan sus vehículos y todo eso, claro, para que los puedan traer.